Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy tenemos con nosotros a Sugel, que en los últimos 2 programas estuvo fuera del país y ya está con nosotros. ¿Cómo te sientes, Sugel? Muy bien y sumamente contento de estar de vuelta en casa. Qué bueno, hiciste falta por aquí. Yo me imagino. Espero que haya hecho falta así. Sí, lo hiciste. En los últimos 2 programas estuvimos hablando junto con el pastor Lester Flaquer acerca de hasta que las deudas nos separen, y fueron 2 programas sumamente interesantes. Hoy tenemos un testimonio de vida y esperanza de cómo Dios obra en la vida de una persona, de una pareja, de un matrimonio, de una familia, transformando cuando esas deudas llegan a un punto en que pueden separar ese matrimonio, donde los problemas financieros llegan a ser tantos que afectan las vidas de ambos cónyuges y de toda la familia. Y hoy tenemos con nosotros a Federico y a Mayra de Ortiz, que nos van a dar ese testimonio de vida y de esperanza, de cómo Jesucristo obró en sus vidas, y estando en una situación financiera sumamente difícil, Él transformó su lamento en baile, podríamos decirlo así. Bienvenidos, hermanos. Amén. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Es un placer tenerlos con nosotros. ¿Qué tiempo tienen ustedes de casados? Nosotros tenemos 35 años de casados. 35. Sí. Así, desde el 1977. Qué bueno. En el programa pasado nosotros hablábamos de cómo las deudas, el dinero se convierte en un factor de muchos problemas, y sabemos que tú tuviste un tiempo sumamente difícil financieramente hablando, y en tu matrimonio y en tu vida. Así es. Y cómo Cristo te dio vida espiritual y esperanza, porque Amén. estabas en una bancarrota espiritual porque no conocías al Señor, y en una bancarrota material, económica también, por los diferentes problemas en los cuales estuviste. ¿Tú puedes hablarnos primero de ti, de Mayra? Claro. Nuestra vida fue un antes y un después. 10 años antes de este evento que nos sucedió, eso fue en julio del año 2002. Vamos a cumplir 11 años con que sucedió, y que a la vez nos convertimos a Jesucristo. Entonces, bueno, para comenzar, yo vengo de una familia de clase media. Mi papá siempre trabajó y fue el único proveedor. Mi mamá fue, aunque era una profesional, una doctora en farmacia, nunca ejerció su profesión. Era una persona muy leída, muy inteligente, pero ella se sometió al liderazgo de mi padre. Mi padre era muy estricto, muy fuerte, con un temperamento muy fuerte, pero a la vez no tenía nada de comunicación, ni tampoco tenía nada no mostraba ningún cariño hacia nosotros. Era muy difícil. Yo no recuerdo las veces que mi papá nos pasó la mano como con cariño, y mucho menos un beso. Para él, el hombre no podía llorar, tenía que ser fuerte, solamente nos corregía a base de fuerza, de fuete. Sí, éramos 3 varones y una hembra, la más chiquita. Fuerte en aquí. Era pela. En República Dominicana, pela es disciplina pela física. Con correa. O sea, no era consejo que te daban. Sí. No, para nada. Y así fue que nos criaron. Entonces, tu madre, ella no ejerció su profesión y estaba en la casa dedicada a ustedes. Dedicada, exacto, todo el tiempo dedicada a nosotros, todo el tiempo. Nosotros fuimos a un colegio privado, colegio mixto privado, de los mejores de la ciudad. ¿Católico o secular? Secular. Yo fui a una universidad privada, que era la que estaba en ese tiempo. No fuimos a la universidad pública, ninguno. El orgullo de mi padre era que pudiéramos decir que los 4 éramos profesionales, y él no escatimaba esfuerzos ni recursos para que nosotros fuéramos profesionales, que estudiáramos. No quería que trabajáramos, no quería que hiciéramos actividades extracurriculares en la tarde. Y yo por rebeldía me iba. Yo jugaba basquetbol. Yo jugaba basquetbol en el colegio desde las 2 de la tarde, que yo me le iba después del mediodía. Y volví a mi casa a las 9 y pico de la noche, a las 10, porque entonces del colegio después me iba al Club Naco a jugar basquetbol también. Entonces yo, la tarde era todo el tiempo fuera en la calle. Casa.
Entonces, tú te gradúas del colegio, entras a la universidad. Entro a la universidad, ¿Qué me estudiaste en la gradué de universidad? administración de empresas. Y ya en la universidad, pues ya yo tenía, al ser con más edad y eso, pues entonces yo decidí buscar trabajo. Aunque él no quería, pero busqué trabajo. Conseguí trabajo en el Banco Central, siendo muy jovencito, y estudiando. Entonces, así mismo fue en mi vida sentimental, conocí a Mayra. Tú buscaste trabajo en el Banco Central y recuerdo que tu papá te ayudó, porque me ayudó el orgullo de que el único que no había ido por la línea de la medicina era sí. él, porque su papá fue banquero toda su vida. Okay. Entonces él, Banco Central, yo me recuerdo que él le compró hasta un maletín, porque él quería que él andara con un maletín y que se vistiera como un banquero. Sí. Entonces el orgullo de él era que, en ese sentido, que Federico trabajara en el Banco Central, porque iba por la línea de lo que él hizo, que fue banquero. ¿Y a qué edad tú empezaste a trabajar en el banco entonces? A los 19 años. Okay. Sí. Entonces te gradúas en la universidad trabajando ya en el Trabajando Banco Central. Sí, ya tenía varios años. Y casado ya, porque entonces también conocí a Mayra en el interín. Y te enamoraste Y de me una vez. enamoré, ¿Verdad? Sí, y yo me iba me- para Puerto Rico y él me ofreció matrimonio. Y su Porque papá dijo, Mayra- tú estás loco, porque él no podía. Él ganaba... Mayra Mayra vivía en Puerto Rico con su familia. Ok. Y vino unas vacaciones, nos conocimos, y entonces ella decidió quedarse donde su abuela. Y entonces Por un ahí tiempo. establecimos una relación. Exacto. Comenzamos a salir y establecimos una relación. Hasta que yo dije que me iba y él dijo que no, que yo no me iba, que nos íbamos a casar. No te quiso Una dejar ir. locura, sí. Entonces tú te casas antes de concluir los Antes de estudios terminar la universitarios. universidad, exactamente. Te gradúas en la universidad, sigues trabajando en el banco. ¿Y qué sucede, Federico? Bueno, en eso vino un cambio de gobierno en el año 82 y comenzó a hablar de disminución de salario, que había que tener, habían ciertas restricciones y entonces yo decido buscar trabajo fuera del Banco Central y me voy como gerente financiero de una empresa importadora de vehículos. Y ahí tuve un tiempo, luego volví a la banca privada ya comercial. A todo esto se puede decir que eras un profesional exitoso, o sea, te estaba yendo bien. Sí, porque desde yo comencé a trabajar en el banco, Su formación fuimos- de 8 años en el Banco Central le daba como Un peso. un peso, porque él trabajaba en el área financiera del Sí. banco y tenía muy buenas relaciones. Tú Y sabías entonces- mucho acerca de presupuesto, acerca de gasto, acerca de cómo manejar las Totalmente. deudas. Totalmente. ¿Y qué pasó, Federico? Yo era muy organizado. Yo Extremadamente recuerdo, organizado. cuando yo recibía mi sobre del Banco Central, yo lo dividía en clip, lo que tenía que pagar de apartamento, lo que Bien le daba organizado. Mayra para la comida, lo que tenía que pagar de la luz, teléfono, todo. Yo lo dividía mi salario en clip. Entonces, sin Para- tú ser cristiano, por los estudios que tú habías hecho, por la formación de tu Correcto. hogar, tú eres una persona cumplidora de tus compromisos, Correcto. una persona organizada, una persona que podríamos decir que vivía bajo un presupuesto. Sí, vivíamos bajo un presupuesto. Bajo un presupuesto. Los dos trabajábamos y pagábamos nuestras cuentas perfectamente. ¿Y Vivíamos con ciertas limitaciones, pero pagábamos bien. qué pasó, Federico? Bueno, en el año 93, yo decidí que ya estaba bueno de trabajar como empleado. Alquilado, como decimos Alquilado, nosotros. como Sí. decimos nosotros. No quería depender de otros, no quería ser mi propio jefe, establecer mi propio horario y hacer lo que yo Y quisiera. él quería ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Antes de los 40. Sí, y él quería Antes de los retirarse 40. joven. Él me decía que él quería retirarse joven para que pudiéramos hacer lo que quisiéramos. O sea, como viajar y cosas así. O sea, y él así en el banco con un salario, él no podía hacerlo. Él tenía que tener negocios y tenía influencia de algunos clientes que le decían que él estaba perdiendo su tiempo porque él podía, como él trabajaba en el área de negocio del banco, él podía hacer negocios. Entonces ahí vino esa decisión que él tomó, que yo no estuve de acuerdo. ¿Y Porque cuál fue el la perfil decisión? de él era bancario realmente. ¿Cuál fue esa decisión, Federico? La decisión fue comprar una imprenta, un negocio de una persona que la estaba vendiendo porque no la podía atender. Y entonces, por encima de la cabeza de Mayra, yo dije que sí, que yo iba a comprar esa imprenta porque yo necesitaba otra cosa. Pero Cambiar. tú habías tenido alguna experiencia con imprenta antes, o sea, ¿por qué una Absolutamente. imprenta? ¿Fue simplemente No, porque no. se presentó la oportunidad de que ese Porque fuera era un una negocio? oportunidad. Correcto, yo entendía que era una oportunidad y que Porque era un precio... podía hacer cualquier negocio.
Y tú pensabas que con la capacidad que tú tenías de administrador, tú podías... No, y las relaciones que él las tenía, relaciones. los bancos le iban a dar a él todas las cosas, todos los Y formularios las para relaciones, imprimir. exactamente, entre relaciones con el banco, con otros bancos y con clientes. ¿Y salieron las cosas como tú habías planificado? ¿Fuiste un empresario exitoso? No. Absolutamente nada. El que no sabe de eso no debe meterse en ningún negocio que no sepa realmente. Fíjate, ahí hay un principio interesante. Dios hizo a Caín labrador de la tierra y a Abel pastor de ovejas. Dios nos da una vocación. Sí. Y tú eras un profesional exitoso, graduado de administrador de empresa, banquero, gerente financiero, pero Sí. quizás no conocías, o quizás no conocías el conocía. negocio de imprenta No, para absolutamente. entrar a trabajar en algo que tú no conoces. Y ahí hay un principio que debemos aprender, como decimos nosotros, zapatero A sus sus zapatos. Exactamente, Exactamente. Yo así se lo mismo es. repetía mucho a él eso. Pero mi interés, mi orgullo, yo era una persona muy orgullosa y rebelde también. Y yo quería por encima de la cabeza de todo el mundo que yo quería tener mi propio negocio. Y pensaba mantener las dos cosas al mismo tiempo, mantener mi trabajo y que Mayra se ocupara de la imprenta, que tampoco sabía nada, pero el asunto era estar ahí y atender, que no se robaran. Sí, porque heredamos los empleados de la otra, teníamos Del todos otro los negocio. empleados, Del y otro- todos los empleados. todo. Y entonces, al poco tiempo, aunque la imprenta era estable, yo decido hacer el cambio y dedicarme 100% a la imprenta. Entonces dejas tu trabajo como gerente Sí. financiero de la empresa en la No, cual trabajaba de ya yo banquero trabajé en el banco otra vez. y vas a trabajar a la imprenta. A la imprenta. ¿Y, Así y es. qué pasó? Porque tú dices que la imprenta era un negocio estable. Sí, pero la mayoría de los clientes que yo tenía trabajando en el banco, pues al poco tiempo se diluyó. Porque ellos te iban a apoyar en la imprenta, me dándote estuvieron los apoyando, trabajos. dando Sí. trabajo, sí. Mm. Pero al poco tiempo ya Y dejaron. y entramos también en la imprenta como en negocios muy grandes, de cajas de farmacéutica, Ajá. del gobierno, de promesas. O sea, no será una compañía que la imprenta no tenía esa capacidad porque era una imprenta pequeña. Para producir esos productos. Exacto. Sí. ¿Y qué pasó entonces? Sí, bueno, hice inversiones, cogí nuevos préstamos para hacer inversiones, que necesitaba troqueladora, una serie de equipos para cortar las cajas, ¿verdad? Los tamaños especificados. Pero no nos fue bien tampoco, no nos fue... Entonces, ¿qué pasó con la imprenta? Bueno, llegó un momento en que ya yo no tenía recursos, no estaba vendiendo lo que se necesita y hubo que cerrar la imprenta y los equipos que estaban en garantía, entregarlos como para el pago de esos préstamos, pero también me quedé con muchísima deuda. Quedé con deudas que había tomado con prestamistas informales, porque yo tenía mi línea de crédito Copadas. Copada. ¿Cómo afectó eso el orgullo de ese banquero exitoso? Bueno, totalmente, porque me sentí derrotado, me sentí que yo no sabía, que yo no, todo se me nubló y que yo no sabía cómo iba a resolver esos asuntos. Y en la parte de orgullo principalmente yo no sabía cómo era que iba a manejar eso. Y entonces comencé, bueno, Mayra sabía algo, pero no todo. Y seguía hablándole mentiras, diciéndole que no se preocupara, que habían otros negocios que yo podía hacer, que... Pero Mayra no sabía de las deudas que tú habías contraído con esos prestamistas. Sí, Ella Mayra- no estaba al tanto. No, Mayra no sabía. Yo sabía algunas cosas, pero no a la magnitud de que luego que explotó todo, bueno, pues ya yo... A medida que la situación de la imprenta se iba empeorando, entonces yo me fui endeudando a través de instituciones financieras y cuando ya no podía más con las instituciones financieras, entonces lo comencé a hacer con prestamistas informales. Pero, perdón, pero Mayra sí estaba al tanto de la condición en que estaba la empresa. Cuando él entró ya full time, entonces ya yo me salió. retiré. Ella salió. Yo O sea salí porque realmente chocado mucho como pareja y entonces llevábamos eso a O sea, la que eso casa. ya estaba afectando el Y matrimonio. yo Sí. decidí que para la sanidad de nuestro matrimonio era mejor que yo saliera, dejarlo a él
Y así, bueno, pues yo no me enteraba de... Aquí hay dos cosas interesantes. Uno, él entra a un negocio en el cual tú no estuviste de acuerdo. Dos, él no fue lo suficientemente transparente contigo para decirte la situación real de la empresa. Pero vamos a seguir hablando de este tema en nuestra próxima sección, en nuestro próximo segmento de Entendiendo los Tiempos. Siga con nosotros con un testimonio de vida y esperanza con nuestros hermanos Federico y Mayra Ortiz. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Estamos viendo Hasta que las deudas nos separen y tenemos con nosotros a Federico y Mayra Ortiz. Un testimonio de vida y esperanza. Cómo Jesucristo obró en ese matrimonio que estaba en una bancarrota espiritual porque no conocían al Señor y en una bancarrota financiera. Y cómo Dios los trasladó de las tinieblas a la luz en el aspecto espiritual y también de las tinieblas a la luz en el aspecto financiero. Amén. Eduardo, quiero recordar a las personas que nos están viendo o escuchando que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico entendiendolt@gmail.com, entendiendolt@gmail.com, y también a través del Twitter @entendiendolt. Gracias, Suber. Federico, tú nos decías que tú habías trabajado en la banca, habías puesto tu propio negocio, una imprenta, en ese negocio no te había ido bien, habías tenido que pagar a los bancos con las maquinarias, te habías quedado endeudado con unos prestamistas. Tu esposa, que no estuvo de acuerdo, aunque te apoyó que entraras al negocio de la imprenta, cuando tú entraste a trabajar a tiempo completo, ella había salido y tú liquidaste luego el negocio, te quedaste con una serie de deudas con prestamistas. Cuando nosotros hablamos con prestamistas, es bueno que las personas sepan, son personas que fuera del sistema financiero tradicional, que te prestan con intereses bastante altos, con los nosotros llamamos usureros. ¿Y qué pasó después de ahí, Federico? Bueno, esos préstamos son, como yo no tenía garantía de maquinaria y nada de ningún equipo, ya nosotros habíamos pasado por una etapa bien complicada, entregando los equipos, pero también tuvimos que vender un apartamento que teníamos. Para pagar a los bancos y a los prestamistas. Para pagar así a todo el mundo, bancos, suplidores, prestamistas. Habíamos vendido un vehículo. ¿Vuestro apartamento donde ustedes vivían? Sí. ¿O? Sí. Sí. Que perdieron la Habíamos comprado un apartamento en el año Estando 91, en por el ahí. banco. Sí, 90, 91, habíamos comprado un apartamento en Serrayé, un buen apartamento. Porque él tenía buenos beneficios, le daban unos bonos anuales, le pagaban el colegio a los niños, o sea, por eso era que yo no quería que él dejara el banco, porque nosotros vivíamos cómodos, o sea, bien, tranquilo. Y él decidió incursionar en la vida de los negocios. Bueno, esos préstamos son con garantía de cheques. O sea, tú le das un cheque a la persona, que llamamos un cheque futurista. Un cheque futurista, con exactamente. una fecha específica para que él lo cobre en esa fecha. Exactamente. Esos cheques vencieron la fecha. Esos cheques vencieron, pero se iban renovando. Yo pagaba los intereses. Porque entonces, después que tuve que cerrar la imprenta, a través de un amigo ingeniero, me acogió en su oficina. Aunque no me pagaba mensualmente, pero sí tenía la oportunidad de vender apartamentos que él estaba construyendo. Y entonces comenzamos a hacer negocios importantes. Y ganabas una comisión, entonces. Y me ganaba una comisión, exactamente. Entonces, de banquero a impresor, de impresor a vendedor de bienes y raíces, ya Así como es. un comisionista. Ajá. Así O sea es. que ya tú no cobrabas quincenalmente ni Exacto. mensualmente, sino cobrabas comisiones cuando se vendía un apartamento. Ocasionalmente. Ocasionalmente. Sí. ¿Tenías deudas a ese momento o la liquidaste todas No, cuando vendiste el apartamento? No, que me quedé endeudado porque yo debía varios millones de pesos. Era mucho Que en dinero. esa era mucho época era dinero. mucho En dinero. el año 2002. Yo no lo sabía, No, pero era ahora en que... el año 96, por ahí, 97. Sí. Mucho Era dinero. mucho dinero. sí. El equivalente en dólares para las personas que nos están oyendo aproximadamente, ¿cuánto sería? No, como 60, 70 mil dólares más Sí. o menos. Mucho dinero. Sí. Entonces, a través de las ventas de los apartamentos, pues sí, yo pagaba, pero como la venta de bienes raíces no es constante, sino cada cierto tiempo, entonces otra vez volvía y me liaba con los prestamistas Pero para mantener para un estilo poder de- mantener un estilo de vida
y decirle a mis hijos y a mi esposa que todo seguía Que él era bien, que estaba exitoso. todo bien. O sea, y Mayra que- no sabía nada de la situación. No, absolutamente. No, o sea, porque ya yo perdí, o sea, como que yo decidí para no pelear, porque como que peleábamos mucho cuando hablábamos de esos temas. De las entonces, finanzas, De las ya. finanzas, para no pelear, y entonces como pareja y ante mis hijos, yo decidí no preguntar, o sea que yo creía que sí, como él nos decía, porque inclusive él nos llevó a un viaje a Disney World los 4. En medio de esa situación. En medio de esa situación, y porque él iba a cobrar un dinero, o sea, había vendido algo, no sé, y él lo aparentaba bien, o sea, no lucía deprimido, porque él siempre ha sido callado. Ujú. O sea, como que la depresión en él, porque una gente como yo quizás se deprime y, ay, está deprimida, porque Sí. yo hablo mucho y eso, pero en el caso de él no parecía deprimido y él siempre es muy amoroso con sus hijos, conmigo igual. Y nos fuimos a Disney World y gozamos muchísimo. ¿Y qué sucedió después, Mayra? Bueno, mi hijo siempre dice que esa fue la mejoría de la muerte, porque realmente, después que vinimos de ese viaje, que gozamos tanto, empezaron él a recibir mucha presión De los De prestamistas. los prestamistas. Sí. Ahora, ahí, perdón, es que uno ve claramente el impacto del pecado en nuestros corazones, porque un hombre Exactamente. como tú, tan organizado, tan entendido en la finanza, porque si tú me dijeras a mí que eras una persona ignorante, que no tenía ningún tipo de preparación, pero tú eras un profesional exitoso en esa misma área. Sin Sí. embargo, mira cómo el orgullo te nubló la razón de tal manera que comenzaste a tomar decisiones tan desafortunadas. Totalmente, y él O sea, escribía en los periódicos, Federico pa- escribía artículos tú eres financieros articulista en los periódicos. y él Sí. tenía visión de cosas que iban a pasar y que pasaron en el país con relación a la situación cambiaria, porque él se hizo como un experto como en esa época estaba como el dólar subiendo, entonces Sí. él era como un economista. Él podía darle consejo a otro A y no a sí otro. mismo. Pero que Exactamente. es importante resaltar eso, porque muchas de las personas que nos escuchan llegan a la conclusión de que los problemas financieros vienen únicamente por decisiones, por malas decisiones. No. Pero cuando uno va a la raíz del problema, Es el problema sigue siendo el pecado. El pecado. Yo estoy convencido de que Dios tenía un trato conmigo desde esa época sin yo saberlo. Porque no hay ninguna razón como profesional, como una persona entendida, digamos, más o menos medianamente entendida en eso. No hay razón para ese comportamiento. Yo entiendo que de alguna manera Dios entenebreció ¿verdad? Entendimiento. Mi entendimiento y endureció mi corazón Ahora, todo esto, para Federico, llevarme hasta un punto. Porque yo no oía consejos de Mayra ni de mis hijos, que ya estaban grandes en la universidad, hombres y mujeres. que precisamente mi pregunta viene por ahí. Los amigos que nos escuchan, muchos no saben que tú tienes una hermana que es creyente, miembro de nuestra iglesia desde hace casi 30 años. Ajá. Amén. Cuando Loti abraza el Evangelio y comienza a compartir, me imagino yo, el Evangelio con ustedes como familia y contigo como su hermano, ¿cuál es tu reacción en ese momento al Evangelio de Cristo? Bueno, O sea, en pues, medio mira, de todo esto. A mí me da casi esta vergüenza, porque realmente para mí en ese tiempo el evangélico, la palabra ser evangélico para mí no existía, no era opción. Nosotros habíamos sido criados bajo la fe católica Muy débil. claro, con valores cristianos como el mundo entiende. No debe robar, no debe matar, no debe hacerle daño a otras personas, bajo esos esquemas. Y con Loti, yo la atacaba mucho realmente. Hasta el extremo. Hasta el extremo de hacerla yo llorar. Sufría y le pedía a él que por favor fuera más considerado con su hermana, con el que él tenía una excelente relación. Sí. Ellos estaban emocionalmente muy vinculados. Yo diría que eran como de los 4 hermanos, él y Loti. Eran Los muy más amorosos. Sin embargo, desde que él llegaba a la casa comenzaba, ¿y tú, evangélica? Y tarará, y la ponía a llorar. Ella lloraba, porque ella defendía su convicción. Y le decía, entonces yo me voy para el infierno, le decía. Burlándose todo el tiempo, con mucho sarcasmo. Era como
un atacador, o sea, de la convicción que Un tenía. escarnecedor. Exacto, pero hasta el límite. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, para concluir con ese tema de Loti, Dios la usó grandemente. Yo le agradezco mucho a Dios primeramente, pero a ella por dejarse usar. Porque Amén. ella, en medio de mi proceso, en medio de la situación más difícil, ella iba toda la tarde, salía de su trabajo, iba toda la tarde a leerme la Biblia. Cuando Pero salió eso yo. fue después que tú hiciste Después. la crisis Ah, sí. mayor Sí. dentro Después de de la las crisis deudas. mayor, Sí. exactamente. A mí me Porque gustaría- ella tampoco sabía nada. Ok. Ella no No. estaba enterada de nada de lo que estaba pasando. ¿Cuándo explota la crisis de todas las deudas que Mayra se entera y la familia se entera? Ah, sí. Bien. Bueno, lo del viaje de Disney World, eso fue en el año 2000. Y entonces a partir de ahí comenzaron esos 2 últimos años, del 2000 al 2002, fueron 2 años de mucha presión. Aunque yo seguía vendiendo y apagaba fuego de vez en cuando con la venta de esos inmuebles, yo estaba envuelto, ya en el año 2002 yo estaba envuelto en varias negociaciones de terrenos grandes, de unas negociaciones Porque muy ese es importantes. otro dato. A él no le gustaban los negocios pequeños. O sea, él entendía que yo tenía una mentalidad de colmado. Y yo creo que como él trabajó en el Banco Central, yo le decía, es que tú le has perdido el respeto al dinero, porque él hablaba de millones como que era... Bueno, Ciento, fuera nada, sí, yo me asustaba cuando él me decía que sí, ¿cuántos millones? Entonces, las transacciones que le gustaba hacer eran de terrenos, que se iba a ganar, que sí, cuántos miles de dólares. No le gustaba como vender una casa, no un apartamento, no, eran terrenos y cosas así. Y con todo, la gracia de Dios estuvo con nosotros, inclusive fuera de, digo yo, porque él vendió terrenos, pero no concluía con sus deudas. Él logró hacer grandes negocios. Es que cuando uno paga intereses a prestamistas así, intereses muy altos, ¿qué Se interés tú diluye. pagabas? ¿Un 10% quincenal? Sí, el 1 diario. O sea, un 30%, 30% al mes. Eso no lo aguanta nadie. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasó, Federico? Bueno, las presiones fueron muchas y fueron cada vez mayores. Entonces, en el año 2002, a mí se me ocurrió, yo tenía un amigo, ingeniero, que había recibido unos bonos del Estado por unos trabajos que había hecho y los quería vender. Él quería salir de eso para tener la liquidez y seguir operando y hacer otras inversiones. Y entonces a mí se me ocurrió tomar esos bonos prestados, haciéndole creer a él que yo lo iba a negociar más para adelante. Entonces hicimos un contrato, me dio los bonos, a base de confianza. ¿verdad? Sí, porque él te buscó a ti para que tú lo asesoraras en Sí. la parte financiera, porque él había incursionado en hacer Y edificios. Federico era el experto Él financiero. era experto financiero y además de eso nos conocíamos de hace muchos años y lo veían como una persona de alta seriedad. Y entonces... Entonces yo con esos bonos pues aplaqué la presión que tenía con los prestamistas. ¿Qué significa que lo aplacaste? ¿Lo vendiste y Lo- tomaste el dinero? Vendí los bonos, tomé el dinero y le pagué a ellos, le hice abonos porque tampoco eran varias gente, tampoco saldé con ellos. Esa era una operación de un poco más de 2 millones de pesos en el año 2002. En 2002 la prima estaba como a un 20 por 1. Más o menos. Eran como $100,000. 100,000 dólares. Sí. Y entonces, con la esperanza, pues yo tenía una esperanza firme de que habían otros negocios que se iban a concretizar Sí. en muy poco tiempo, porque ya todo el mundo había dado su aprobación. Y estaba era a nivel de cuestión- contrato. La exacto. cuestión de firmar, sentarse a firmar contratos y definir algunos detallitos. ¿No salió así? Y no salió así. ¿Dios seguía Honestamente. tratando contigo, Federico? Amén. Así Para mismo fue. tratar con tu orgullo, Así para mismo humillarte, para hacerte ver Así es. que tus planes no te iban a llevar a ningún lugar. Tus Así propios mismo fue. planes. La persona que iba a firmar, que era una persona que vivía afuera, dijo que prepararan todos los contratos para él venir y firmar y ya él cobraba su... Comisión. La persona vino y dijo que no iba, que había pensado en otro terreno, que iba a desestimar ese. Y eso después yo me enteré que fue así. Eso a él lo destruyó porque él había hecho compromisos Con ese serios dinero. con ese dinero que él lo veía como seguro, pero no estaba en sus manos. ¿Y qué pasó después, Federico? Bueno, entonces llegó el vencimiento del contrato del amigo con los bonos. Yo no pude cumplirle. Se desbarataron esos negocios, se deshicieron el negocio de
de los otros terrenos. Pero ya tú habías vendido los bonos. Ya yo había Sí. vendido Y los habías bonos, tomado el exactamente. dinero para pagar a los prestamistas. Correcto. Y entonces, bueno, tuvimos una reunión y yo tuve que decirle que no iba a poder cumplirle. Bueno, entonces eso trajo un problema serio por la amistad que había. Entonces, yo le puse otra fecha que le iba a pagar y que tampoco se pudo cumplir. Y entonces él decidió ir donde Mayra, que ya estaba trabajando en una empresa privada, porque Mayra antes no estaba trabajando. Mayra no trabajaba desde hace muchos años. Y en el interín, en esos años, no me acuerdo si fue en el año 2000, por ahí, ella En el comenzó año a trabajar en una Un empresa trabajito, privada, un exacto. trabajo como asistente administrativa. Y entonces él fue donde ella. No sabiendo que ella no sabía. No, No él sabía. estaba seguro que yo sabía, porque como éramos una pareja como funcional y que todo el mundo nos admiraba como familia, que nos llevábamos bien, él estaba seguro que yo sabía y me dice tal cosa. Y yo, sentada en mi oficina, yo le digo, ¿y de qué tú me estás hablando? Y él no me creía. Él decía, pero ¿cómo que tú te estás haciendo que tú no lo sabes? Y yo le dije, no, para mí eso fue... Bueno, yo no me quiero acordar ese día. Es como que todo como que se me vino como que se nubló todo. ¿Te diste cuenta de la magnitud del problema? Ahí fue que yo me di cuenta y yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Entonces yo lo llamé por teléfono a él. Él iba en el carro, en el celular. Y yo de verdad que estaba airada, dolida. Y yo le dije, pero esto es lo último. Porque entonces él me explicó lo que pasó. O sea, entonces yo veía como la traición, la confianza. O sea, yo era muy amiga de su esposa. De la esposa del ingeniero. Del ingeniero, éramos amigas y sus hijos eran amigos de mis hijos. Y yo Wow. le decía, pero esto no puede ser, Federico, ¿hasta dónde que tú vas a llegar? O sea, y yo le dije cosas horribles. En ese momento, yo le dije de todo. O sea, y yo le dije que en ese momento yo prefería que él estuviera muerto, porque que eso no podía ser. O sea, para mí era como lo último. Una ya. gran traición. Una gran traición, o sea, fue lo que yo vi, o sea, una traición a los principios que yo sabía. Perdón. Los principios que yo sabía que él tenía, y que estaban ahí, y que sus padres lucharon mucho por él. Y entonces yo no lo podía entender en ese momento. Claro, yo ahora entiendo que Dios permitió todo eso, Amén. porque Amén. era la única manera. Entiendo, o Él escogió esa manera para llevarnos a donde Él nos quería llevar. Dios en su providencia Amén. está obrando y estaba obrando con ustedes y específicamente en la vida de Federico y tratando con su orgullo Amén. para que él reconociera su condición y fuera a los pies de Jesucristo. Pero vamos a continuar hablando de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy estamos viendo Hasta que las deudas nos separen, un testimonio de vida y esperanza con Federico y Mayra Ortiz. Amén. Mayra, tú nos decías en el segmento anterior que tú te enteraste, vi ese amigo ingeniero, que Federico había vendido esos bonos que el ingeniero le había dado, que había usado ese dinero y que tenía ese compromiso con el ingeniero, que no lo había pagado, que era un íntimo amigo de ustedes. Eran amigos como matrimonios y como familia. Tú hablas con Federico, le dices lo decepcionada que estás al conocer esa situación. ¿Y cuál fue la reacción de Federico? ¿Cómo tú te sentiste, Federico, en ese momento? Bueno, cuando Mayra me llama por teléfono y me lo dice en la calle. En la calle es por el celular. Por el Por el celular, celular, sí. a través del celular, sí. Pues yo me sentí, bueno, que todo se había derrumbado porque ella no sabía nada de eso. Yo no le había dicho absolutamente nada de lo que estaba pasando, ella no. Entonces ella me dice que fueron a su oficina y le explicaron todo lo que... Bueno, y me recrimina y me confronta, todo eso. Se me nubla el entendimiento totalmente. Yo no sabía cómo le iba a enfrentar a ella, cómo iba a enfrentar a mis hijos, la vergüenza que yo sentía en ese momento, la vergüenza con ella, con
con los amigos, de ella con los amigos, de mis hijos con sus hijos. Perdón, porque ya el problema se hizo público. Se hizo público porque fueron ellos dos en pareja, donde Mayra. O sea, Entonces, pero otros amigos se enteraron, otros familiares. No, que yo nadie. sepa, no. No. Pero en el momento, la pantalla que Federico tenía frente a su familia Era eso fue el lo que se derrumbó. orgullo y Exacto. la vergüenza La que pantalla. tenía como familiar, con Mayra y con mis hijos Dios y con pulverizó ellos. tu altar. Y Dios Sí. continuaba humillando. Sí, Sí, el ídolo que tenías Y ahí. entonces, bueno, yo no sabía, eso era un torbellino en mi cabeza, yo no sabía lo que iba a hacer, y yo en ese momento, pues yo decidí que a lo mejor era, pensando en ellos, que a lo mejor era salirme de este mundo y suicidarme. No quería seguir viviendo, así no quería seguir viviendo. Entonces fui al supermercado y compré veneno para ratón. Y me lo tomé. Tomé veneno para ratón y todo el alcohol que había en mi casa. Ese día Y escribiste una carta. escribí una carta, sí, diciendo, explicándole a Mayra todo lo que estaba pasando. Toda la y eso. deuda, él la plasmó en un papel, en una carta de 4 páginas. Ese fue el mismo día que tú hablaste con él. El Sí, día que el yo mismo lo día, eso llamé. fue. Ese día Mayra se iba a quedar en el trabajo, mis hijos, José Alberto estaba para irse fuera del país, había sido nombrado secretario de la embajada en Suecia, Erika estaba en la universidad y no iba a haber nadie en la casa, no teníamos muchacha de servicio, tampoco no iba, yo iba a estar totalmente solo, entonces para mí ese era el momento adecuado para yo quitarme la vida. Y entonces, bueno, fui al supermercado, fui a la casa, me tomé el veneno y tomé todo el alcohol que yo encontré, todo el el alcohol whisky, ron, y todas todo las lo que- pastillas que él encontró en Wow. el Todo lo que yo botiquín. encontré. O sea, porque luego cuando yo lo llevé a emergencia, me dijo el médico, usted tiene que busque todo lo que él tomó, porque no les aseguramos que él va a vivir. Y yo tuve que en medio de ese proceso ir a la casa y buscar en los zafacones y encontrar todo lo que él había bebido. ¿Y cómo si ese día tú no ibas a la casa, fuiste? El Señor me llevó, yo ahora que entiendo. Entendemos que el Señor la llevó porque ella no iba y además estaba brava conmigo. Yo no quería verlo, entonces yo al mediodía yo dije que iba a ir al salón de belleza, y el salón de belleza donde yo voy quedaba frente, nosotros vivíamos en el Abraham Lincoln, la Torre Cajé, que vivía, o sea, iba al frente al salón, en una plaza que hay ahí. Y cuando yo iba así pasando para el salón, yo dije, voy a pasar por mi casa. Y ahí lo encontré moribundo. Dios puso eso en tu corazón. Exacto. Moribundo, Ahora, él había perdido el conocimiento ya. estaba tirado nosotros teníamos el Star en la televisión, estaba tirado así y había un vaso como de vodka o algo así. Y yo entré y yo le dije, pero ahora vas a beber en día de semana. Pues yo estaba tan molesta. Ujú. Y cuando pasé así por la mesa de comedor había un sobre que decía Mayra. Y yo lo abrí. Y cuando yo empecé a leer, yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Que era un intento de suicidio. Corrí donde él y comencé a hacerle así y vi que estaba vivo. Y lo que se me ocurrió fue llamar a su hermano. Él tiene un hermano que es militar, entonces, como para que me ayudara. Nosotros vivíamos en el piso 12, entonces su hermano estaba pasando justamente frente a... él vive en Naco y nosotros vivíamos en Piantini, ¿verdad? Justo estaba pasando cerca, frente. Nada de eso es casualidad. No es de casual. Dios, Ahora es que nosotros lo entendemos. Y él inmediatamente fue, y entre él y yo, y los serenos del edificio, lo llevamos que era más cerca, a la Abel González de la Lincoln, por emergencia. Y ahí los médicos nos dijeron que llamaran a sus hijos porque ellos no aseguraban lo que podía pasar. Y yo tuve que llamar a mis hijos, llamé a Loti, su hermana, su otro hermano vive fuera, y llamé a los dueños donde yo trabajaba porque yo estaba en horas de trabajo. Y ahí fue que entonces él sobrevivió, pero al otro día fue que pudimos verlo. Porque le hicieron lavado de estómago. Estaba en cuidado intensivo. En cuidado intensivo, exacto. Entonces nos dijeron que para él poder salir de la clínica tenía que verle un psiquiatra porque posiblemente él podía intentar. Porque estaba tan deprimido que lo que hizo no le salió bien.
Y ya eso era como que ni siquiera eso le salió bien, el quitarse la vida, nos dijo el psiquiatra. O sea, eso para él era como Otro fracaso. otro fracaso. Así es. Y así fue, Federico. Sí, así fue que me levantaste. sentí cuando yo me desperté. Y decía, pero ¿y dónde que estoy? Veo que hay gente. Y, Luces. ajá, y decía, cónchale, pero tampoco No tuve éxito no, en esto. En esto tampoco. ¿Y qué habrá pasado? Y no sabía, yo estaba totalmente inconsciente. Entonces luego entró el médico al rato, el psiquiatra, y entonces comenzamos a hablar y a decirme, a tratar de reconfortarme un poco. Y cuando nosotros entramos, mis hijos y yo, que nos dieron permiso al área de cuidado intensivo, yo recuerdo que su rostro era otro rostro. O sea, él estaba como un niño, era como... Cuando él nos vio, las lágrimas se le salían y era como otra gente, o sea, como no era... Ya yo no lo veía con ese orgullo, ya él estaba como... Dios lo había humillado, lo había Estaba- Había tocado fondo. Exacto, tocado fondo, como entregado así. Entonces, nosotros le mostramos mucho amor y que era lo que el psiquiatra nos había dicho, que él tenía que sentirse ahora aceptado, amado en ese momento, porque... Y Loti entonces oró también ahí cuando estábamos esperando. Ella oró por su recuperación, porque ella fue inmediatamente para allá. Y comenzó el proceso de nosotros conocer al Señor. ¿Cómo fue ese proceso, Maya? Increíble. Mi hijo estudió en la Universidad de Derecho y él tenía un profesor evangélico que le daba ética cristiana, abogado. Y ellos, a pesar de que José Alberto era un católico, porque José Alberto era un católico practicante, que era del grupo de jóvenes de la Iglesia Católica, él siempre tenía mucha pasión por las cosas del Señor. Ellos, a pesar de que él era evangélico y él era cristiano, hicieron como una amistad en base a cada uno presentar sus posiciones en lo que creía y se respetaban. Entonces ese profesor, cuando se lo llevó como paralegal a su bufete, o sea, para que le gustaba mucho José Alberto, como que, porque era una persona que amaba al Señor también. Entonces José Alberto, cuando ocurre lo de su papá, me dice, mami, yo voy a llamar a mi profesor de ética cristiana, porque él es abogado y yo creo que él puede ayudar a papi. A Moisés Almonte. Ah, sí. sí. Sí, Moisés. imaginaba que era Moisés, sí. Entonces, Moisés dice que en ese momento él iba a una reunión que él tenía importante de algo que él... Y como que cuando José Alberto lo llamó, él sintió, yo tengo que ir a ese hospital. Y canceló la reunión en el camino. Y cuando él llegó, nos encontró y recuerdo que él me dijo, yo no entendí en ese momento, él me dijo, esta alma hay que arrebatársela a Satanás. Entonces él entró y lo dejamos solo con Federico y empezó a sacar la información a Federico de lo que... Y él realmente se dio cuenta que eran muchas cosas. Tiene la magnitud del problema. La magnitud del problema, porque eran cosas que inmediatamente las personas supieron que él estaba, que se trató de quitar la vida. Empezaron a... Hacer más presión. Mucha presión. Bueno, obviamente presentaron los cheques al cobro, y los cheques no tenían fondo. Y entonces fueron a la fiscalía a ponerme demanda, querella de cheques sin fondo. También al mismo tiempo el amigo de los bonos también buscó un excelente abogado. Un abogado para ponerme demanda. Entonces todo eso vino junto al mismo tiempo. Y gracias a Dios Moisés nos ayudó. Él lo empezó a organizar y a poner en riesgo cuál era la de alto riesgo, la de menos riesgo, y hizo el esquema. Pero aparte de eso nos habló de... me acompañaba a la fiscalía. Cada vez que yo tenía que ir a la fiscalía... Tenía que ir frecuentemente, con tenía tanta que ir demanda. frecuentemente, porque en cada cita que nos ponían tenía una cita de conciliación. De conciliación. Y para hacer acuerdos de pago y cosas así. A ver si así llegábamos a un entendimiento, exactamente. Yo me imagino, Federico, que en esa conexión con Moisés otra vez volví el evangelio una y otra vez. Sí, Moisés, cada vez que colación. él me llevaba en su carro, cada vez que yo me montaba en el carro, él no perdía la oportunidad y me hablaba. Porque en ese tiempo tú habías perdido el vehículo y todo ya. Sí, yo no manejaba. Teníamos un solo vehículo. Entonces yo estaba medicado también, el psiquiatra me había dado una medicación. Él estaba medicado, realmente él no estaba bien. O sea, porque él teníamos que visitar 2 veces por compromiso. Para que lo pudieran dar de alta de la clínica, teníamos que ir 2 veces
donde el psiquiatra. Hasta aquí hemos visto la crisis en las cuales ustedes estuvieron, tu intento de suicidio, lo que pasaron. ¿Cómo Dios los sacó de ahí? A ti específicamente. Bueno. ¿Cómo utilizó el testimonio de Moisés, su predicación, para llevarte a los pies de Cristo? Hubo dos personas importantes en ese tiempo, porque yo me pasaba el día entero en la casa. Porque él no se podía quedar Yo no- solo, nosotros nos turnábamos. Okay. Entonces yo me pasaba el día entero en la casa, no salía, estaba sin trabajo, no estaba haciendo nada. Entonces, Moisés, que de vez en cuando iba a buscarme para llevarme a la fiscalía, y ahí estaba un tiempo con él en la mañana, pero todas las tardes mi hermana Loti iba y me leía la Biblia. Entonces, un día yo comencé a leer la Biblia en casa Él empezó por la mañana, Ya por que no ti salía mismo. por mí sí mismo. Él se pasaba el día haciendo los oficios de la casa, porque entonces yo tuve que despachar el trabajo. Nosotros tuvimos que venderlo todo. Moisés nos dijo que ustedes tienen para vender. Fue lo primero que nos dijo. Aquí hay que salir de cosas, ustedes tienen que mudarse en un sitio más económico. O sea, todo eso eso fue en cuestión de un mes. Nosotros tuvimos que hacer todo eso. Toda esa pantalla que Federico quiso mantener Todo por eso. años se fue a pique en un mes. En un mes. En un sí. mes nosotros teníamos una colección de cuadros. Todo eso, o sea, todo eso, todo lo material. Nosotros nos quedábamos en un apartamentico pequeñito con un sofá que yo compré en Villa Consuelo, bien barato. Una mesita de 4 sillas de esa de bien- pino, de de pintado. pino, lo más barato. Y los electrodomésticos, lo más barato que conseguí en Plaza Lama con un precio que el señor Lama, que yo lo conocía del negocio donde yo estaba, me dio. Y entonces Federico leía la Biblia todos los días. Yo lo veía como Mercedes le leía. Él empezó con el libro de los Hechos, fue que tú empezaste. No, con los evangelios. Los evangelios. De Entonces, ahí para adelante, de Mateo exacto. para adelante. ¿Y qué pasó? Bueno, yo comencé a tener interrogantes y entonces aprovechaba que ella iba todas las tardes y le preguntaba A Loti. Y yo recuerdo, eso no se me olvida, yo decía, a Loti nosotros le decimos Mercedes. Ella tiene... Porque ella se llama Loti Enriqueta de las Mercedes. Loti Enriqueta. Lo dijiste públicamente ahora. Ha sido un compromiso. Loti, Y en su ahora. casa la Sí, conocían sí. como Mercedes. Mercedes. Entonces yo aprovechaba por la tarde para preguntarle. Yo recuerdo que una vez yo le dije, Mercedes, ¿qué tan verdad dice la Biblia? Lo que dice la Biblia es verdad. Son cosas que sucedieron de verdad. Entonces ella me explicó que aunque fue escrito por hombres, pues fue inspirada por el Espíritu Santo, Dios mismo la escribió a través de hombres. Bueno, dije, se puede confiar en lo que dice ahí. Y comencé a hacerle preguntas de lo que yo encontraba. Leí los 4 evangelios, vi las posiciones de los 4 evangelistas, narrando con diferentes... Había una pequeña diferencia entre uno y otro, pero era forma de... No sé. Bueno, los Hechos, el libro de los Hechos para mí, el inicio de la iglesia. Todo eso fue muy interesante para mí. Pero y cuando así tú fue. le dijiste a Loti que tú querías tener la Y fe entonces, que ella tenía. exactamente, después otro día, ella seguía y yo le pedí perdón. Eso es una cosa importante en mi vida. A medida que se fueron haciendo los acuerdos de pago, eso es importante, digo yo, porque el Señor trabajó fuertemente con mi orgullo. Moisés me dijo, mira, ya tú estás leyendo la Biblia, tú has hecho acuerdos de pago con esta gente, ¿tú le has pedido perdón a Dios? Y yo sí, yo le he pedido perdón a Dios, yo todos los días leo la Biblia y me arrodillo y todo eso. Me dice, pero eso es fácil. Ahora tú tienes que pedirle perdón a cada una de las personas que tú le hiciste daño. Eso fue difícil para ti. Muy difícil para mí, muy difícil. Humillarte, ir a hablar con ellos, decir que no habías sí. cumplido tus Así mismo compromisos, es. algunos... Así mismo es. Y unos nos Entonces, insultaron y le decían, por mí tú te puedes Hubo- podrir en la cárcel. hubo gente Yo que me perdí dijo- dinero contigo, le decían. hubo gente Wow. que me dijo, no hay problema, que el amigo de los bonos me dijo, no hay problema, Federico, no hay problema, seguimos igual. Y gloria a Dios, perfecto. Pero hubo otra persona que me dijo, yo con eso no voy al supermercado. Ujú. Tú me pagaste, pero yo perdí intereses contigo. Claro, Perdí- porque Moisés dejé de negoció ganar- los intereses como... Dejé de ganar dinero contigo, el tiempo que tú no me pagaste. Digo, bueno, yo te pagué el capital, yo lo otro no te lo puedo pagar. Está bien, vete. Así es. Así. Pero realmente cada vez que yo iba donde una persona a pedirle perdón,
sentía que un peso se me quitaba de encima. Sería humillado, eso sí. Porque solamente el sentarme o pararme frente a la persona, ese último que me dijo así, ni siquiera me dijo siéntate, fue de pie. Y yo dije, yo vengo donde ti a esto. Ah, pues está bien, con eso no voy al supermercado, te puedes ir. Pero amén, pero cada vez que yo salí de ahí, de cosas así, pues sentía que se me quitaba un peso de encima, que me sentía liberado. Dios te había mostrado tu condición frente a Él de pecador, de que eras un enemigo de Dios, Sí. que tenías primero que reconciliarte con Él. Sí, así es, así es. A través de la lectura que me hacía, que iba a Lot y lo mismo yo leyendo, pues yo fui dándome cuenta de en la condición en que yo estaba, hasta dónde yo llegué. Y entonces en una de esas ocasiones, pues entonces yo sí le dije a Loti que yo quería tener esa fe que ella tenía. Gracias al Señor ella la usó, pero y entonces ella me dijo, no, pues vamos a orar, y oramos, ella oró por mí, y entonces yo hice una profesión de fe con ella. ¿Y qué pasó Ahí. después de ahí? Bueno, a partir de ahí las cosas... Perdón, ¿esa profesión fue antes de ir a ver a los acreedores para pedirle perdón o después? No recuerdo, honestamente no recuerdo, Yo porque creo que todo era... yo pienso que porque antes, era un estaba evento. Simultáneamente. simultáneamente, porque él, como estaba tan medicado, al principio él no podía salir, sino a las cosas más urgentes, que eran la fiscalía. Lo del perdón vino después que ya él estaba un Sí. poquito, porque el mismo psiquiatra nos dijo, ¿y qué es lo que ha pasado con este hombre que como que ha mejorado tan rápido? Nos dijo el psiquiatra que es muy bueno, que el otro día nos encontramos con él y él se puso muy contento de ver cómo estaba Federico, porque de verdad que él estaba, que los médicos decían que él iba a tratar o volver a tratar de... Y entonces nosotros le dijimos, bueno, que nosotros conocimos, yo le dije, porque yo tenía que ir también con mi hija Erika, íbamos a verlo, porque ella quedó muy afectada, porque ella tiene un vínculo muy fuerte con su papá. Y entonces nosotros vimos que conocimos a Jesucristo. Y él dice, pero es que yo creo que ustedes le han dado mucho amor a ese hombre, porque ya yo creo que yo le voy a quitar el medicamento. Fueron 3 meses nada más que él estuvo medicado. Cristo lo había sanado. Cristo lo Amén. sanó. Así es. Porque Había en ese- perdonado su pecado porque Amén. él había ido a sus pies, Amén. confesando su pecado y pidiéndole perdón al Amén. Señor. Amén, así fue. Y ya en ese momento, Mayra, tú también habías abrazado el Evangelio por Yo la también, fe. También. sí, yo realmente cuando llegamos a la casa después que lo dieron de alta, yo recuerdo que yo me arrodillé frente al Señor, a Dios, que yo sabía que, porque yo me eduqué en un colegio católico muy bueno y mis padres nos hablaban de Dios. Yo invoqué a Dios y yo le dije que yo veía todo oscuro, que yo no podía, que yo sola no podía enfrentar lo que era darle soporte al hombre y a mis hijos y todo lo que íbamos a enfrentar. Y yo recuerdo como si Dios, como que como que Él me iluminó, o sea, y a partir de ahí yo también, a través de Moisés, que iba a la casa, iba el pastor de Moisés, iba a la casa y oraban con nosotros por la noche. Y ya nosotros estudiábamos la palabra y yo entendí el sacrificio de la cruz. Ahí fue que yo entendí. A pesar de haber sido católica toda mi vida, yo entendí el sacrificio de la cruz en ese momento. La obra que Cristo había hecho a favor de ustedes. Amén. Ahí que A yo favor de entendí. nosotros. Y nosotros sus hijos. en ese momento todavía no habíamos comenzado a ver todas las maravillas que Dios Y hizo los con milagros nosotros. que hizo en Todas- nuestras Pero de vidas. esas maravillas y esos milagros vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Amén. Estamos una vez más en el programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a los amigos que nos están viendo a través de la internet en México, en Argentina, Chile. Recibimos una nota de Costa Rica diciendo muchas gracias por este programa. Ha sido muy confortante y alentador escuchar este testimonio. Damos gracias al Señor por la manera como Él ha obrado en la vida de Federico y de Mayra. Y ahora nosotros quisiéramos en este último segmento concentrarnos en las cosas que Dios ha hecho en vuestras vidas. En el momento que ustedes abrazan el Evangelio por la fe, conocen al Señor Jesucristo, se arrepienten de sus pecados, cómo Dios continuó obrando y ha seguido obrando hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado en esta última etapa de vuestras vidas ya en el Evangelio? Amén. Bueno, pues el evento sucedió en julio y en octubre el Señor abrió una puerta para trabajar.
tú tuviste sin trabajar desde julio a octubre. Bueno, sin trabajar formalmente hace mucho tiempo, varios años. Okay. Pero sin tener ingresos, digamos. De así. julio a octubre yo no salía de la casa. No, porque estaba medicado. Solamente iba de vez en cuando a la fiscalía y comenzamos a visitar la iglesia. Vinimos a IBCJ una vez y fuimos a Villa Duarte otra vez. Sí, que era la iglesia de Moisés. Ajá, y ya no salíamos, nosotros no salíamos a ninguna parte. Él no quería salir porque él creía que todo el mundo sabía lo que él había hecho y él le daba vergüenza. Me daba vergüenza salir realmente. Bueno, entonces, en octubre del 2002, el Señor abrió una puerta. Con un salario, seguía humillándome. Sí. Con un salario menor al que yo ganaba 10 años antes. Wow. Exacto, mucho menos. Mucho menos, sí. Y un trabajo bien, que era en una plaza. Y un trabajo que yo no sabía de eso tampoco. Para que yo tuviera que depender de otra persona y seguir humillando, trabajando con mi orgullo. Pues a mí yo lo tomé, yo nunca dije que no. Entonces yo todavía estaba con muchas indecisiones, muy temeroso. Yo llamaba a Mayra para consultarla. Sí, de no informarme nada, él se convirtió en que él me llamaba para todo. O sea, él para tomar cualquier decisión y decía, pa, pero tú lo puedes hacer, tú puedes hacer eso. Y es como que el Señor lo llevó a depender de él y de su ayuda idónea, que era yo, que Dios me había puesto ahí. Aquella que no consultó para la imprenta, que hizo todas las cosas. Entonces ahora se convierte en que él quería que diera su aprobación a lo que él hacía. Y lo que yo ganaba, yo se lo entregaba a ella porque ella la administraba y entonces teníamos acuerdo de pago. Entonces ese dinero se cogía para pagarle a diferentes gente, a los prestamistas. E iban pagando de una manera regular a los prestamistas. Regularmente. Pero tú no me decías en el receso, en el intermedio, que hubo un salmo que te ministró mucho, el Salmo 32, de cómo tú te sentías al saber que ese Dios que tú no conocías, tú habías ido a sus pies, le habías pedido perdón por tus pecados contra él y cómo él te había ayudado a hacer restitución a las otras personas. Claro, en este salmo hay del versículo 3 al 5 hablan de cómo se sentía David antes de confesar sus pecados. Y así mismo me sentía yo. ¿Verdad? El Salmo dice que mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Así mismo me sentía yo no podía dormir. Esos últimos tiempos yo me sentía terrible. Aunque aparentaba que estaba todo bien, no estaba bien. No estaba absolutamente nada. Me despertaba de noche. Tu conciencia te acusaba de que estabas haciendo lo mal hecho. Y entonces la otra parte, que es cuando comienza el Salmo, dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces así mismo me sentía yo después, bienaventurado. Te había quitado y me siento igual. Una carga de encima porque tenías una relación real con Jesucristo. Amén. 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 No importaba que las deudas siguieran ahí. No importa. Estabas en paz con Dios. Amén. Así es. Las circunstancias quizás no habían cambiado grandemente, pero Dios sí había hecho una obra en tu corazón. Amén. Así, y físicamente también. Es verdad, Dios no me dio los números de la lotería. No me dio. Caminando no me encontré una maleta llena de dinero. Porque muchos piensan que es así, como que Dios te va a resolver todo de un momento a otro. No, Jesucristo me dio herramientas para yo enfrentar esa situación. Hacer restitución. Emocionales, sentimentales, espirituales. Y con eso hemos ido avanzando en el tiempo, pagamos todas nuestras deudas. Amén. Con un trabajito que me dio la oportunidad de tener una experiencia nueva en mi vida y de aplicarla para tener una empresa de eso. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? 10 años, han pasado 10 años, 11 años, y yo puedo decir que nosotros vivimos más o menos cómodos a través de mis ingresos de esta empresa, una empresa de administración de condominios. Por si acaso, perdón, alguien no escuchó bien,
quiero enfatizar eso, tú pagaste todas tus deudas. Eso, Pagamos todas nuestras deudas. yo le Eso- quiero decir algo Sí. sobre eso. Cuando Moisés iba a su buffet, había otros abogados que no eran creyentes y le decía, pero un día yo estaba ahí y le dijo, Moisés, pero la mayoría de esos casos son deudas informales y están mal sustentados o sea que legalmente se podían caer, no había que técnicamente pagarlo se podían obligatoriamente. caer, y Moisés le decía, pero es que él debe ese dinero y él lo tiene que pagar. Realmente ninguna se obvió, de que técnicamente porque se podía caer el caso. Sino que se pagaron todos los compromisos. Y le damos gracias a Dios por la vida de él, de Moisés, porque nos pastoreó bien en ese tiempo. O sea, qué nosotros bueno. cumplimos con todos y cada uno, a veces pagando 3,000 pesos, a veces 5,000. Los prestamistas todos fueron armados a mi oficina, que hasta la secretaria de ese momento renunció porque no aguantaba la presión. Y yo le decía, bueno, si él se muere, ustedes se van a quedar sin cobrar. sin No van cobrar. a poder cobrar. Mi nombre no aparece en ningún sitio. El venir aquí, pero era el Señor que me daba la seguridad, Sí. porque no era yo. Porque mi papá nos crió a nosotros como Alicia en el País de la Maravilla, donde él lo resolvía todo. Yo nunca había visto un acta de aguacil, ni mucho menos. Y el Señor me daba como esa fortaleza, porque yo, cuando leía el libro de Isaías y todos esos coritos que cantaban en la iglesia, yo me los creía. O sea, echó a la mar los carros del faraón. Yo lo creía todo, como una niña. Yo creía que el Señor me tenía en la palma de su mano. O sea, y yo estaba segura de que Él nos iba a sacar. Es lo O que sea, dice yo la creía. palabra, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén, así Y es. ustedes hicieron lo que Dios le mandaba en su palabra. Obedecimos. Nosotros Obedecieron, obedecimos. hicieron frente a los compromisos, pagaron aún teniendo mecanismos legales para no evadir pagarle a muchos. esos pagos. Y Dios lo bendijo. Y como tú dijiste, Federico, no te encontraste un maletín lleno de dinero No. en la calle, sino Así es. que siguiendo una metodología bíblica de enfrentar esos compromisos, hablando con esos acreedores, pudiste pagar todos Sí. los compromisos. Que ya que el tiempo se nos está acabando, alguien nos mandó aquí una nota que quería compartirles. Una decía, excelente programa el de hoy, qué testimonio, gloria a Dios. Y esa misma persona dice, hablando del presente, quizás sería bueno escuchar también cómo se manejan hoy financieramente. Bueno, Es interesante, en los minutos sí, que nos quedan, sí. si nos puedes explicar eso. Nosotros no solamente hemos sido restaurados emocionalmente, sentimentalmente y la parte espiritual, que es la parte más importante, sino físicamente a través de nuestro trabajo. Y y Dios bendijo a Mayra también en su De una trabajo manera grandemente. extraordinaria, sí. Grandemente el Señor le dio participación en los beneficios de la empresa donde yo trabajaba, al punto de que varios años después nosotros pagamos nuestra deuda y pudimos comprar un 3 años apartamento nuevo. O sea, nosotros Eh, pudimos haber cogido ese dinero y la gente nos decía, pero váyanse a Suecia, donde están sus hijos. Y nosotros a Suecia. O sea, nosotros tenemos que honrar a Dios. Y nosotros debemos invertir en un techo para nosotros, porque ya nosotros vamos para viejo, ¿verdad? Entonces, a través de esos bonos que me daban de la participación, nosotros invertimos en donde vivimos hoy. Entonces ahora tú sí estás aplicando Entonces, los principios que tú principios conocías de hace muchos años, de principios financieros, Claro, de y buen ahí- manejo de economía. Exacto. Y todavía, pues con los recursos que nosotros recibimos, pues nos manejamos con un presupuesto. Un presupuesto. Y hay algunas restricciones, nosotros Muchas. no tenemos esos lujos. No. Ahora Que mismo yo a tenemos un veces par de oigo- años que no viajamos. Sí, yo a veces oigo Pero personas que bueno. dicen, pero es que yo me crié de esa manera, y yo ahora, bueno, pero es que nosotros nos criamos bien, nosotros Sí. venimos de familias donde nosotros íbamos a restaurantes y viajábamos, pero ahora el Señor nos quiere trabajando para Él. Amén. Entonces, los viajes que se pueden hacer son del ministerio y se hacen cuando se puede. Y sabemos que ustedes también están trabajando con otras parejas en Sí, este momento. sí. Sí. Bueno, le damos gracias a Dios también por eso, porque el apartamento que nos proveyó también es un testimonio. Cuando Sí. yo fui a verlo, el apartamento a mí me encantó. Un apartamento bastante grande. Ahora nos resulta grande para nosotros dos. Un apartamento de un poco más de 200 metros. Y yo le dije, Mayra, pero este apartamento... Pero ese apartamento se construyó el mismo año en que nosotros tuvimos la crisis. Sí. Y la persona lo cerró porque lo hizo como inversión. Y no le había puesto letrero ni nada. Y 4 años después, Le puso el letrero. Federico fue a Sí. ver otro apartamento en Fui a ese ver. edificio, ya se había vendido. Y le dijeron, pero yo creo que van a vender el de ahí arriba, el de la quinta. No tenía letrero. Y Federico le dieron el teléfono, él llamó y dijo, yo le iba a poner el letrero mañana. Y el precio que nos dieron por ese apartamento
Bueno, es regalado. Increíblemente, porque nosotros cogimos un financiamiento para comprarlo y cuando fue el tasador me dijo el valor que él lo estaba tasando para el banco. Y era por encima del valor precio que estábamos comprando. del la precio de tasación, venta. que eso no es normal. Era 1 millón más de lo que... O sea, Sí, yo le dije a Federico, pero esto hay que un comprarlo. regalo Esto era de Dios. Esto fue un Dios que nos regalo lo de dio Dios. para que nosotros podíamos recibir Totalmente. parejas en nuestra casa. Entonces, porque es grande. exactamente, nosotros le servimos al Señor a través de... Tenemos un grupo de parejas que nosotros le damos... Que ustedes asisten a la Iglesia Bautista Internacional donde son miembros. Tú eres diácono allá en la iglesia. Así es, Sí. así es. Y entonces tenemos un grupo de parejas que van, cada 15 días van a casa. También recibimos parejas de novios que están en proceso De para mentoría casarse, de y mentoría. consejería prematrimonial. Exactamente. Y yo recibo mujeres o parejas que tienen problemas Y económicos. personas que también tienen problemas económicos. ¿Cómo reaccionan las personas cuando ustedes le dicen su testimonio? Bueno, hay gente que No lo creen. Que no lo creen. No lo creen porque entienden como... Pero es que Dios es un Dios vivo y es real. Amén. O sea, Mira, nosotros hemos visto la palabra de Dios hacerse real en nuestras Amén. vidas. O sea, cuando yo me pongo a leer la palabra, yo lo veo, yo veo nuestra vida ahí, en todas las cosas que el Señor dice son reales, Dios es real. Y Él puede sacar a personas como nosotros que estábamos, donde, bueno, Federico era para morirse y yo era para que, no sé, donde en la cárcel. Nosotros fuimos invitados a un grupo de católicos, son amigos de Mayra que trabajaron juntos. Y luego que le contamos y todo eso, hubo una persona que dijo, oye, yo creía que eso no existía. Que eso nada más que se eso veía en nada la más se veía en película. películas y en libros. Que eso lo creaban, ¿no? No, Bueno, así como el viaje a Disney fue la mejoría de la muerte, la crisis que tú pasaste fue Amén. el preámbulo de la vida. Mire, Amén. yo quiero decirle a todo el que nos está viendo que nosotros contamos este testimonio con vergüenza. A mí todavía me da vergüenza con mis amigos, personas relacionadas que yo conozco de tanto tiempo. Pero lo hacemos con el interés de servirle a Dios. Amén. Amén. Con el interés de que otras personas puedan ver que Jesucristo, Dios, la Biblia, tienen otras opciones y que Es la única opción. el mal manejo de las finanzas, las malas decisiones, pues tienen solución. Que la solución no es esconderse ni salirse de esta vida como yo traté de suicidarme. La solución es a través de Jesucristo buscar ayuda con otras personas, porque dice la misma palabra que En la multitud, En la multitud de consejos está la sabiduría. exactamente, está la sabiduría que yo decía que no, pero bueno, amén. Pero dice la palabra, obediencia. Ajá. si alguno está en Cristo, nueva criatura Nueva es. criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Él las ha hecho. todas son hechas nuevas. Amén. Y así eso ha pasado en nuestras vidas. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Sí. Hemos sido edificados con Amén. este testimonio Gracias. de vida y esperanza. Amigos oyentes, amigos que nos están viendo, hemos finalizado esta serie de 3 programas hasta que las deudas nos separen, hasta que el dinero nos separe. Hemos visto cómo siguiendo los principios de la palabra de Dios podemos tener matrimonios estables en el aspecto financiero. Hemos oído un testimonio de vida y esperanza, cómo Dios los rescató de un estado de quebrantamiento espiritual, de quiebra espiritual y de quiebra financiera. Y ahora los tiene estables financieramente y sirviendo al Señor. Amén. Solo podemos decir a Dios sea la gloria. Amén. Gracias Amén. por estar con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo programa de Entendiendo los Tiempos.